Bienvenidos a Iterando Más, un canal en donde analizamos la solución a problemas de programación con un enfoque en el pensamiento computacional. El día de hoy analizaremos el problema del cálculo del factorial, uno de los problemas clásicos y muy conocidos en el mundo de la computación. En este video usaremos como herramienta PCInt y analizaremos 4 formas distintas de realizar este cálculo usando estructuras algorítmicas iterativas. En la descripción de este video encontrarás el enlace de donde podrás descargar los algoritmos analizados en este video. El factorial de un número natural n se puede definir como el producto de todos los números enteros positivos desde el 1 hasta el mismo número n. Se puede expresar como la productoria de i desde 1 hasta n. El factorial de 0 es 1. Esto pues, de acuerdo a la convención del producto vacío, el resultado de la multiplicación, cuando no hay factores, es el elemento neutro de la multiplicación, es decir, el número 1. En 1808, el matemático francés Christian Kram introdujo la notación de admiración para referenciar al factorial de un determinado número. A continuación, presentamos algunos ejemplos de factoriales. El factorial de 4 es igual a 1 por 2 por 3 por 4, que equivale al número 24. El factorial de 5 es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que equivale a 120. El factorial de 6 es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, que resulta en 720. Como se puede apreciar, los factoriales crecen de una forma muy rápida, mucho más rápido que otras funciones como por ejemplo la función exponencial. Es importante tener en cuenta este detalle, pues en algunos lenguajes de programación los valores de los factoriales exceden muy rápidamente el rango de representación de los números enteros. Pero, ¿para qué sirven los factoriales? Los factoriales se usan mucho en los números combinatorios y ayudan a resolver problemas de combinaciones y permutaciones. Por ejemplo, ¿de cuántas formas distintas se pueden ordenar los 4 ases de una baraja de naipes? Este es un ejemplo típico de permutaciones. En una permutación se busca encontrar las diferentes formas de organización que se puede lograr con un conjunto de elementos. Si comenzamos, por ejemplo, con el as de espadas, podremos hacer 6 combinaciones diferentes. De forma similar, también tendremos 6 combinaciones si iniciamos con el as de tréboles, el as de corazones y el as de diamantes, haciendo un total de 24 permutaciones posibles. Pues justamente 24 es el factorial de 4, la cantidad de naipes que disponemos en este problema. Analizaremos en este video diferentes alternativas de solución al cálculo del factorial usando estructuras algorítmicas iterativas y el paradigma de programación modular en PCInt. Para esto, estructuraremos la presentación en módulo principal, versión usando la instrucción mientras, versión usando la instrucción repetir mientras y versión usando la instrucción para. En esta sección analizaremos el módulo principal. Este será el mismo para las 3 versiones que desarrollaremos el día de hoy. El módulo principal posee básicamente 3 objetivos: leer el dato de entrada, validar el dato leído e invocar al módulo factorial. Para la lectura de datos hemos utilizado la instrucción leer. El dato leído será almacenado en la variable n. La validación la realizaremos con una selectiva doble, que en PCInt se implementa con la estructura de control sí, si no. Se emitirá un mensaje informativo si es que el número es menor que 0, pues el factorial no está definido para números negativos, o si el número es mayor que 22. Pero, ¿por qué no dejamos que el número sea mayor que 22? Pues como ya vimos antes, sucede que los factoriales incrementan su magnitud muy rápido, y en PCInt, en la versión que estamos usando para este video, el factorial de 23 sobrepasa el rango de representación permitido. Una vez que la variable se ha validado, se procede a invocar al módulo factorial usando como argumento el número n leído. La invocación se realiza al momento de hacer la impresión.
En la impresión, además, estamos incluyendo, al lado del número, el carácter de admiración para que se imprima el número con la notación más conocida para el factorial. Pasaremos ahora a analizar la primera versión del cálculo del factorial. La implementaremos con una estructura algorítmica iterativa con entrada controlada. Antes de describir el diseño del algoritmo, analizaremos los datos de entrada y de salida. El módulo factorial recibe como parámetro el número n. Se asume que este número es mayor o igual que 0. El módulo retornará la productoria que contendrá el factorial del parámetro n. El siguiente paso a realizar es el control de flujo. La implementación de esta versión se basa en una estructura iterativa con entrada controlada. Diseñaremos el control de flujo usando un contador al que se le suele denominar variable de control. Hemos nombrado esta variable con el identificador i. Como deseamos generar todos los factores de la productoria, inicializaremos la variable de control con el valor de 2. La iniciamos en 2, dado que 1 es el elemento neutro para la multiplicación, por lo tanto, multiplicar por 1 no afecta en nada a la productoria. En PCInt, la entrada controlada se implementa mediante la instrucción mientras. Colocamos como condición de iteración i menor o igual que n. Esto significa que la iteración se realizará mientras esta condición se cumpla. Como tenemos que garantizar que la iteración finalice en algún instante del tiempo, actualizamos la variable de control. Esto lo realizamos al finalizar la iteración. Incrementamos el valor de i en 1. De esta manera, en la próxima iteración, i contendrá el valor del siguiente factor a utilizar para el cálculo de la productoria. Vamos a analizar el control de flujo cuando n es igual a 4. Utilizaremos para ello una tabla de iteración. La primera columna de esta tabla corresponde con el número de la iteración. La iteración 0 corresponde al estado de las variables antes de ejecutar el ciclo iterativo. En las demás columnas colocaremos las demás variables con sus respectivos valores. Como habíamos visto, a la variable i la inicializamos con el valor de 2. Dado que 2 es menor que 4, se cumple la condición, por lo tanto se ejecuta la iteración. Numeramos esta iteración como 1 y al finalizar la misma se incrementa en 1, por lo que ahora i vale 3. Como 3 es menor que 4, se cumple la condición, por lo tanto se ejecuta la iteración. Numeramos esta iteración como 2. Al final la iteración i se incrementa en 1, por lo que ahora vale 4. Como 4 es igual a 4, se cumple la condición, por lo tanto se ejecuta la iteración. Numeramos esta iteración como 3 y al finalizar la misma se incrementa en 1, por lo que ahora vale 5. Cuando se evalúa nuevamente la condición de la iteración, vemos que esta ya no se cumple, pues 5 es mayor que 4. En este momento, el ciclo iterativo finaliza. Como hemos podido ver, con este ciclo iterativo generamos todos los factores para el factorial de 4. Estos se encuentran en la misma variable de control. Como puede notar, el factorial de 4 es 2 por 3 por 4. Justamente todos los valores de la variable de control i en la iteración, a excepción del 5. Pero el 5 no lo usaremos, como veremos más adelante. La productoria se almacena convenientemente en la variable llamada productoria. Inicializamos a la productoria con el valor de 1 por ser el elemento neutro para la multiplicación y actualizamos su valor dentro de la iteración. En la actualización simplemente multiplicamos el valor de la productoria por i. Nos aseguramos que esta actualización se realice antes de actualizar la variable i. Vamos a analizar nuevamente el control de flujo cuando n vale 4, pero considerando ahora en la tabla de iteración a la variable productoria. En la iteración 0,
la productoria posee el valor de 1 y la variable de control ha sido inicializada en 2. En la iteración 1, productoria se actualiza con el valor de 1 por 2 y la variable de control con 3. En la iteración 2, la productoria se actualiza con el valor de 1 por 2 por 3 y la variable de control con 4. En la iteración 3, productoria se actualiza con el valor de 1 por 2 por 3 por 4 y la variable de control con 5. Cuando se evalúa nuevamente la condición de la iteración, vemos que esta ya no se cumple, pues 5 es mayor que 4. En este momento, el ciclo iterativo termina. El valor que retorna este módulo es el que se encuentra en la variable productoria. Esto ha sido definido en la cabecera de la función. Analizaremos ahora el cálculo del factorial usando la estructura iterativa con salida controlada. En PCInt existen dos maneras de implementar la salida controlada. La primera de ellas es mediante la instrucción repetir mientras que. Esta instrucción se caracteriza por repetir el conjunto de instrucciones asociado mientras la condición de iteración se cumpla. Recuerde que, a diferencia de la entrada controlada, en la salida controlada, el control de flujo se gestiona luego de la ejecución del bloque de instrucciones. En términos prácticos, esto significa que, en una salida controlada, el bloque de instrucciones se ejecuta por lo menos una vez. Por esta razón, no podemos inicializar la variable de control con el valor de 2, ya que dentro de la iteración, la variable productoria se multiplica por i. Como esto se ejecuta por lo menos una vez, no permitirá calcular el factorial de 0 ni de 1. Por este motivo, la variable de control i se debe inicializar con el valor de 1. Vamos a analizar el control de flujo cuando n vale 4, usando la estructura iterativa con salida controlada. En la iteración 0, la productoria posee el valor de 1 y la variable de control ha sido inicializada con 1. Se ejecuta la iteración 1, se actualiza la variable productoria con el valor de 1 por 1 y se actualiza la variable de control con 2. Luego de esto, se ejecuta el control de flujo. Dado que 2 es menor o igual que 4, se sigue iterando. Se ejecuta la iteración 2. Se actualiza la variable productoria con el valor de 1 por 1 por 2 y se actualiza la variable de control con 3. Dado que 3 es menor o igual que 4, se sigue iterando. Se ejecuta la iteración 3. Se actualiza la variable productoria con el valor de 1 por 1 por 2 por 3 y se actualiza la variable de control con 4. Dado que 4 es menor o igual que 4, se sigue iterando. Se ejecuta la iteración 4. Se actualiza la variable productoria con el valor de 1 por 1 por 2 por 3 por 4 y se actualiza la variable de control con 5. Dado que 5 no es menor o igual que 4, el ciclo iterativo termina. La variable productoria contiene el factorial del número pasado como parámetro. La otra manera de implementar la salida controlada en PCInt es mediante la instrucción repetir hasta que. Esta instrucción se caracteriza por repetir el conjunto de instrucciones hasta que la condición de iteración se cumpla. A diferencia de la instrucción repetir mientras, esta instrucción para de iterar cuando la condición se cumple e itera cuando la condición no se cumple. Es muy sencillo transformar el control de flujo entre ambas estructuras iterativas. Basta negar la condición de una para transformarla en la otra. A continuación, procederemos a analizar la implementación del cálculo del factorial usando la instrucción para en PCInt. La instrucción para permite ejecutar un conjunto de iteraciones una determinada cantidad de veces, recorriendo una secuencia de números. Para esto, se utiliza una variable de control, la cual debemos inicializar con un valor que corresponde con el inicio de la secuencia. El ciclo terminará cuando la variable de control llegue a un determinado valor que corresponde con el fin de la secuencia, el cual también debe ser configurado. En el caso del
cálculo del factorial, la variable de control la hemos denominado i y la inicializaremos en 2. La instrucción iterará hasta que el valor de i sea igual a n, y cada vez que se termine la iteración, la variable se incrementará en 1. La ventaja que ofrece la instrucción para es que la inicialización de la variable de control, la configuración del valor de parada y el incremento se configura en un solo lugar de la instrucción, a diferencia de las otras estructuras algorítmicas iterativas. La iteración generará diferentes valores de i en cada ciclo. Usaremos este hecho para generar la productoria deseada. Para esto, se inicializa la productoria en 1 y en cada ciclo se multiplica por el valor de i. Vamos a analizar el control de flujo cuando n vale 4 usando la estructura iterativa para. En la iteración 0, la productoria posee el valor de 1 y la variable de control 2. La variable de control tiene el valor de 2 y dado que no es mayor que 4, se ejecuta la iteración. Se actualiza la variable productoria con el valor de 1 por 2 y al finalizar el ciclo se actualiza esta variable de control con el valor de 3. La variable de control tiene el valor de 3 y dado que no es mayor que 4, se ejecuta la iteración. Se actualiza la variable productoria con el valor de 1 por 2 por 3 y al finalizar el ciclo se actualiza la variable de control con el valor de 4. La variable de control tiene el valor de 4 y dado que no es mayor que 4, se ejecuta la iteración. Se actualiza la variable productoria con el valor de 1 por 2 por 3 por 4 y al finalizar el ciclo se actualiza la variable de control con el valor de 5. La variable de control tiene el valor de 5 y dado que 5 es mayor que 4, no se ejecuta la iteración y termina el ciclo para. Gracias por ver este video. Hemos analizado diversas alternativas de solución para el cálculo del factorial usando estructuras algorítmicas iterativas con entrada y salida controlada. Si te ha gustado este video, te invitamos a que te suscribas a este canal.